Hola? Ahora. Encendelo axuda. Bueno, boa tarde e benvidos a este foro no que vamos a presentar un proxecto para min realmente ilusionante que se chama Atopa. Non vou a decir nada del para non facer spoiler, porque senón casi, se empezo a falar del me vou a emocionar e casi os vou a deixar sin nada que decir. Entón, o mellor é que simplemente os presente e deixarvos con eles que van a explicar estupendísimamente. Temos con nos a un nutrido grupo de desenvolvedores do proxecto. A miña esquerda, eu teño dúas dereitas e dúas esquerdas, o sabedes todos. A miña esquerda está de aquí, está Mónica Valderrama Santomé, que é vicerreitora de Comunicación e Relacións Institucionais coa Universidade de Vigo, a quen lle agradecemos enormemente ter compartido esta tarde con nós. É profesora doutora do Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidade e, polo tanto, pois seguro que nos vai a deslumbrar coa súa explicación. A miña dereita temos a Cristina López, que é profesora do Departamento de Enxeñería Telemática da Universidade de Vigo, un departamento co que eu teño especial vinculación e polo que eu teño especial cariño, que forma parte do grupo que fixo o desenvolvemento da aplicación da web Atopa e que tamén nos vai a dar información sobre o proceso. Ao lado de Mónica, porque están así situados para ver si me pillan, pero non me van a pillar, está Fabián Guillé, que é docente, especialista en audición e linguaxe, é socio colaborador de TEAVI, e é impulsor deste proxecto e nos vai a dar unha visión máis de aula e máis apegada ao que facemos os docentes no día a día. Ao lado de Cristina está Ricardo Rodríguez Ferreiros, que é responsable de deseño e programación da web atopa.es e que é programador do Servicio de Administración Electrónica do Concello de Vigo. E Cristina Chao, finalmente, na esquina de todo, ali toda discreta, porque lle dá vergonza falar, pero que un dos piares, sin dúbida, significativos do proxecto, que é a coordinadora da Comisión de Educación da Asociación TEAVI e a impulsora, a causante, se non me equivoco, así máis ou menos orixinal de que todo isto comenzara. Vos deixo con todos eles e esperamos que sea do vosso interese. Moitas grazas. Bueno, eu acompáñote para baixando, porque preferimos facer a nosa intervención a carón de vos, por aquelo da prosémica en comunicación, o traballo das distancias, conectar coa mirada é algo moi importante. Mais neste momento que é sábado pola tarde, hai que agradecer que esteades aquí. Bueno, sei que tendes un rédito a xeito de, non, de, bueno, que hai unha parte positiva de estar hoxe aquí para vos curricular, non? Entendo, pero aínda así para nós é moi importante. Dicía Fátima, hai un intre que é moi ilusionante para todos os aquí presentes contarvos hoxe un pouquiño deste proxecto. Como decía Fátima hace un momento, mi trabajo es en comunicación audiovisual y en publicidad y relaciones públicas, sobre todo en publicidad. Desde hace año y medio, de hecho Cristina, cuando vino a hablar conmigo, ni siquiera lo sabía, llevo la vicerrectoría de comunicación, lo cual implica pues una institución grande, bueno, más o menos del tamaño similar a la Universidad de Coruña, como es la de Vigo, gestionar pues toda la estrategia sobre cómo queremos, qué es lo que queremos parecer. Cristina, nos conocemos hace muchísimos años, todos los aquí presentes nos conocemos casi desde la infancia, desde la época universitaria desde luego, todos, y algunos desde más atrás, y cuando me presentan, porque obviamente por el perfil en la presentación ya os imagináis que pues hay una persona que se encarga del diseño web, la parte tripas, como digo yo, la profesora que está en Teleco, que desarrollaron la parte del app, entonces, ¿qué pinto yo aquí, no? Es la parte de espectáculo, de show, no soy nada graciosa, no soy nada simpática, pero bueno, sí que quería estar hoy acompañándoles para contar desde una perspectiva profana, es decir, yo no soy de vuestro ámbito, vosotros vais a entender mucho mejor las partes técnicas de este proyecto, cómo lo entiende alguien externo y qué ventajas se encuentra, o porque
esto es realmente interesante para que vosotros, que en el día a día, en aula, vais a trabajar, quizás, entre comillas, lo compréis, ¿no? O sea, yo vengo aquí un poco a hacer la parte introductoria y de venta de por qué esto es interesante o puede ser para vosotros una herramienta y unos materiales muy interesantes para vosotros. Ayer estaba en otra jornada, pero era de marketing, nada que ver. Nos hicieron una pregunta y yo ahora os la repito a vosotros. ¿Vosotros sabéis cuál es la media de sonrisas de un niño medio en España? Ni idea, ¿no? Bueno, decid una cifra así, un poco al azar. ¿Cuántas veces pensáis de media que se pueda? 44. Pues vais a alucinar, 400 veces al día. ¿Y un adulto? 20. La media, ¿eh? Fijaros la diferencia, 20. Y diréis, ¿para qué nos cuenta esta anécdota o algo así? Bueno, sin citar ni siquiera la fuente del estudio, porque quiero que no sea esto nada académico, que ya le vienen a dar el cariz académico los siguientes que van a intervenir. Tiene que ver con que en la infancia la tendencia, como dicen los datos cuantitativamente, es que sonriamos más, que estemos más... y tiene que ver con la parte de inclusión, con la parte de estar integrado, porque al final esto no hace falta ser sociólogo para saber que estar integrado o diferenciarse en un grupo social nos sirve a los publicitarios para vender cosas y persuadir de productos, servicios, ideas. En el momento en el que yo conecto con tu mundo simbólico y sé qué es lo que a ti te interesa, consigo persuadirte de algo, venderte algo y que tú quieras adquirir ese mundo simbólico, que de algún modo formar parte, integrarte. Entonces, esa necesidad de diferenciación e integración ya surge en la propia infancia, en la socialización infantil y estas cosas de las que nos voy a hablar, que seguro que sabéis mucho más que yo, pero lo que sí que tenemos claro es que los niños en general sonríen muchísimo más cuando son niños y que cuando somos adultos, pues esta capacidad de emocional, digamos que se trastoca en un sentido negativo, evidentemente. Por eso dicen cuando una persona se hace adulta y mantiene al niño interior, que es muy creativa y que parece que fluye más la parte emocional y la positividad, ¿no? Entonces, bueno, en el proyecto, como el título de las jornadas, creo que es muy, muy afín a lo que estáis hablando estos días, porque combina la parte de tecnología de TICS, la parte de inclusión y la parte pues, pedagógica, en este caso, de cómo trabajar en el aula, para lo que yo resumía hace unos momentos como el titular de esto, y es que de lo que aquí de este contenido es un trabajo de prevención. Cuando ya ha habido ese problema, ya ha habido el caso de bullying, o que hay una persona que se autoexcluye, un niño que se autoexcluye, que se margina, que no se integra, o un niño al que por su diferencia no se le acepta bien en clase, pues ya el problema ya está ahí. Es en ese momento de infancia, en el momento en el que hay que trabajar la prevención. Y entiendo que para vosotros como docentes también es complejo, porque todo este trabajo que se basa en la sociometría, vosotros sabéis, ¿no?, de qué va la sociometría. Para resumirlo, pues nuevamente desde este punto de vista así más superficial y más desde la comunicación y como yo lo entiendo, es estudiar las relaciones que se establecen entre esos niños en el aula, ¿no? Niños y niñas. Lenguaje inclusivo, esto es complicado a veces. Entonces, la sociometría, que es esta ciencia que lo que nos ayuda es a entender cuáles son esas relaciones. Siempre hay gente que tiene una especie de liderazgo natural, gente que tiene más necesidad de protagonismo, otros que son más reservados. O sea, va parte del carácter y del modo en el que se desarrollan y cómo se establecen esas relaciones. Hay compañeros a los que se les quiere más, se les estima, otros que sistemáticamente se rechazan, uno que siempre eligen el primero para el equipo y uno que siempre eligen el último. Entonces, esto para el docente es complejo porque ya tiene muchísima tarea, precisamente como decíamos, curricular, de tener que saber qué materia tiene que dar, qué es el aprendizaje, lo que son las competencias que tiene que adquirir y una serie de pautas que sí o sí
de forma más o menos reglada, tiene que conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, como eso entraña un trabajo más allá de lo que sería el aula convencional, esta es una propuesta de herramienta que lo que va a hacer es que facilitar el trabajo al docente. ¿En qué medida? Pues que en vez de que yo tenga que pasar esos test de forma manual, que haya una aplicación, un desarrollo tecnológico que nos permita conseguir esos resultados y saber qué aplicar, es decir, qué intervención realizar, qué tipo de tarea, juego, materiales que podemos consultar y identificar a esos sujetos que al final son niños, ¿no? Entonces, creo que hay una parte de este proyecto que yo creo que debería quedar muy claro, y es que todos los que estamos aquí, y digo, yo soy como la última en llegar, la primera en dar la cara, pero como de signo de apoyo, es que hay un componente muy grande de altruismo, ¿no? En el sentido de quizás hasta que no nos tocan las cosas de una forma directa, parece como que no existen o no le prestamos tanta atención. Y yo estoy pensando que seguro que hemos escuchado todos hablar de esto, que un padre te dice, no, es que es como es tan inquieto y pues si no atiende, que si se levanta, que si va alrededor de que es como un niño imparable, una niña imparable. Y al final muchas veces acaba en medicación, ¿no? Esto es terrible porque, bueno, los padres también estamos cada vez más ocupados, las madres somos muy multitask, como se le llama, estamos con 800.000 tareas y a veces no invertimos todo ese tiempo necesario. Y lo mismo le pasa al docente, ¿no? Que al final pues tiene a lo mejor 20 y tantos alumnos o los que toquen y bueno, aún poniéndole todo el corazón y todas las ganas y todo el tiempo, para realizar un trabajo tan exhaustivo y tan profundo de conocimiento del grupo y las relaciones que hay en ese grupo, para saber cómo trabajar con ellos, pues es complejo. Entonces yo creo que en este sentido la llamada de Cristina Chao era pues porque a ella directamente como madre le ha tocado vivir esto de cerca, y yo creo que es relevante poner el matiz personal, porque son las relaciones y son las personas las que mueven el mundo. Entonces, digamos, este proyecto tiene muchísimo de personal y, sin embargo, tiene muchísimo de universal, porque si realmente empieza a penetrar en el mercado y esta aplicación se utiliza, estos materiales se utilizan, bueno, cuando se termine, porque obviamente está sin terminar del todo, puede facilitar muchísimo el trabajo al docente y puede evitar que en muchos casos se llegue a una medicación, precisamente, o que obviamente tiene un apoyo también en casa, ¿no? Por parte de los padres y una comprensión, pero bueno, digamos que la parte creo que a destacar desde mi punto de vista es que va a facilitar el trabajo y puede ayudar a una problemática que tenéis hoy en día seguro en aulas con chicos que a veces no sabéis, que al final terminan siendo como excluidos de algún modo porque no se sabe abordar la problemática o no se conoce suficientemente bien la problemática. Y digo, esto llega también a la universidad, porque a nosotros nos llega y luego no sabemos tampoco cómo hay que actuar. Vale, entonces ojalá se vaya viendo un aprendizaje mayor y esto se vaya implantando y conociendo. Bien. Entonces el proyecto ATOPA es, veis que lo que es el logotipo, el imagotipo, es la topita, le llaman así, la topita con la lupa, que lo que hace es precisamente ayudar al docente a que busque los recursos que necesita. Y aquí doy paso bueno, sí, a Cris. Bueno, el porqué, pues es, como veníamos diciendo, facilitar la tarea al profesorado, ofrecer los materiales y las herramientas, pues ir cubriendo una serie de ítems, y esto permite que tengamos los recursos para poder saber qué hacer, ¿no? Pues ¿para qué? Para lograr ese ambiente de aprendizaje que hablábamos de buscando la convivencia, buscando que las relaciones en ese grupo, una vez conocidas, se sepan también abordar para mejorarlas, y que esa convivencia, pues sea, cuando hay algún caso hostil, se pueda mejorar notablemente. Esa es la idea. Bueno, no vamos a ir leyendo que las transparencias, que tienen mucho texto, al final la gente está leyéndolas y dice que termine ya, que va en la línea 3.
y no es el caso, pero bueno, se trataría de fomentar la cohesión de grupo, ¿vale? La aceptación. A veces es muy complejo que ese, digamos, miembro de la comunidad en el aula encuentre un hueco y no sea rechazado, que no se den esos casos ahora mismo. Es decir, que no lleguemos a la situación de acoso, sino que con la prevención evitemos el mal mayor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo afrontarlo? Pues hasta ahora hay una página web que os la explicarán con un poquito más de detalle y la app que todavía, bueno, ahora os dirá Cristina, está iniciada. Hay un trabajo grande hecho, pero todavía necesita un último empujón, que sobre todo será una ayuda institucional económica para poder terminarlo. Pero bueno, ahora sí. Bueno, a mí me toca contaros un poco cómo funciona la aplicación. Simplemente, bueno, volver un poco bueno, casi recordaros, aunque os lo acabamos de decir, el porqué de esta aplicación. O sea, la idea es que la aplicación que hemos desarrollado que ayude a conocer cuál es el clima del aula. Y sobre todo, yo creo que esto es importante, que una vez que sabemos qué aula tenemos y cómo están nuestros niños, pues si hace falta tomar alguna medida, hacer alguna actividad, hacer alguna dinámica de intervención, pues que ya la propia aplicación apunte hacia ahí, o nos dé las herramientas o nos ayude a llegar a las herramientas que nos van a dar esa información. Sí que es cierto que la aplicación trabaja o empieza a partir de cuestionarios sociométricos, entre otras cosas, ¿no? Porque también se mencionan en el propio en el plan de estrategia o la estrategia de convivencia en el aula, que lo he dicho mal, y entonces, bueno, pues empezamos un poco a trabajar a partir de ahí. Claro, cuando uno dice, vale, pues voy a hacer un cuestionario sociométrico, bueno, lo primero que necesitas saber es, vale, ¿y cuáles son las preguntas? Pues puedes buscar, encontrarás en internet miles de cosas, libros, bueno, mucho trabajo por hacer. Después hay que irse al aula, hay que pasar el cuestionario, hay que recogerlo y luego meter los datos en el ordenador. Y aquí yo creo que alguno ya empieza a echar humo, pero es que todavía no acabó el trabajo. Después hay que hacer el informe, de grupo, individual, lo que sea. Y una vez que, bueno, ya tengo muy bien, ya sé más o menos cómo tengo el aula, pues ahora tengo que hacer la intervención y otra vez a buscar información. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos o lo que se buscaba con esta aplicación? Que se basa en una guía inicial que, bueno, es trabajo desde la asociación TEAVI, pues en simplificar todo esto. Que todos esos pasos se pueden hacer en una aplicación sencilla y que al final, bueno, lo que lleve a hacer los cuestionarios, que será un poco más largo, pero quizás yo lo he intentado, ¿vale? Y más o menos lo que iba haciendo, yo creo que en un cuarto de hora tienes hecho todo el trabajo. Y yo creo que eso se lo puede uno plantear. Ya no es, me paso días hasta que consigo que las cosas funcionen. Entonces, bueno, lo que os voy a hablar así, bueno, técnico tampoco, pero un poquillo más de tripas, como decía antes Mónica. Nosotros lo que hemos planteado es hacer dos partes, dividir la aplicación en dos partes, una aplicación cliente y una aplicación servidor. La aplicación cliente puede estar en el ordenador del profesor o del orientador. Cada uno podría tener instalada esta aplicación. Y en la aplicación del servidor, que es en la que se van a hacer los cuestionarios, ese servidor puede estar en la nube. ¿Por qué lo hemos pensado así? Para que los colegios, si no quieren, no tengan que tener un servidor. O sea, si quieren tener un servidor, también podrían. O sea, la aplicación está pensada para las dos cosas. O sea, si yo quiero tener todo en el cole, lo tengo en el cole. Pero si no tengo un servidor o no tengo mejor conexión a Internet todo el tiempo o la situación que sea, pues tenemos esta opción de tener un servidor en la nube. En la parte de la aplicación cliente es la que usan los profes. Ahí es donde se hacen los cuestionarios, donde se añaden a los grupos, al aula, donde, bueno, se generarían los informes, cálculos y demás. Y en la parte del servidor es la que usan los alumnos. Pero sí que me gustaría destacar una cosa, y es que la información que se pasa a la aplicación servidor sobre los niños va a ser muy, muy poquita. De hecho, lo único que va a haber es unos códigos para poder luego identificarlos en el ordenador local. O sea, no hay información personal de los niños en la nube, que yo creo que es algo que preocupa, entre otras cosas, porque tenemos que cumplir con una ley de protección de datos que nos hace las cosas muy complicadas, pero que al fin y al cabo es la privacidad de los niños. Entonces, pues tenemos que esforzarnos un poco en mantenerla. Entonces, ya os digo, simplemente lo que se sube son las preguntas del cuestionario y un código que puede identificar a los niños luego para el local procesarlo ya sin problema.
Bueno, ¿cómo funciona? Pues ahí tenemos un poco los pasos, ¿no?, que habría que seguir. Los dos primeros, y que solo se hacen una vez, pues es obviamente pues registrarse en el servidor local, o sea, en la aplicación local y en la aplicación que esté en la nube. Necesitamos los dos, ¿no?, porque teníamos la aplicación separada en esas dos partes. Y después los pasos pues son casi automáticos: crear un grupo, añadir alumnos al grupo, crear un cuestionario, subimos el cuestionario al servidor. Cuando los niños hayan acabado de contestar el cuestionario, bajamos los resultados, o sea, las respuestas que hayan dado, se procesan esos resultados y se generan los informes. Un informe para cada uno de los niños y un informe para todo el grupo. Y una vez que tenemos los informes incluyen también ya unos enlaces a la web de intervención. Y ahí es donde vamos a poder encontrar pues materiales que nos ayuden a resolver pues aquellas temáticas o aquellos puntos que hemos encontrado que son mejorables o que se podrían mejorar en la convivencia en el aula. Entonces ahora, bueno, tengo unas cuantas pantallas del aspecto que puede tener la aplicación, que os las voy a explicar muy rápido porque tampoco tiene demasiado sentido que me pare aquí. Aquí simplemente deciros que en el caso de que queréis utilizar el servidor en la nube, el registro no es automático. O sea, la idea es que TEAVI os dé una clave para que podáis acceder, ¿vale? Pero simplemente ese apunte. Sobre cómo se crea un grupo, pues lo único que tenemos que hacer es darle un nombre a ese grupo. Y aquí sí que también hay otra cosa que es importante, que es hay que especificar el rango de edad. ¿Por qué? Pues porque cuando luego vayamos a tener las preguntas para el cuestionario, esas preguntas van a estar adaptadas o van a estar pensadas para un determinado rango de edad. Entonces decimos, vale, pues este cuestionario va a ser para los niños de primero, y luego nos van a salir preguntas específicas para los niños de primero. Tanto en el cuestionario como después a la hora de la intervención, o sea, las dinámicas o las actividades que se nos vayan a proponer también están dentro de ese rango de edad. Por eso simplemente pues tenerlo en cuenta a la hora de crear el grupo. Bueno, para añadir los alumnos, o bien se añaden uno a uno, o buscando otra vez un poco esa simplicidad, pues a partir del fichero el que creo que os da la Consellería de Educación con el listado de vuestros alumnos, pues la idea es que se pueda importar directamente y así no tenemos que estar tecleando uno a uno y tiempo que nos ahorramos también, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Y luego ya el paso de crear los cuestionarios, que se harían dos partes. Primero elegimos la clase. Acordaros que aquí va el rango de edad, entonces ya vamos a tener un conjunto de preguntas específico, y desde esta pantalla pues es desde donde se sube, se baja o se pueden ver los resultados del cuestionario. Sobre el cuestionario en sí, simplemente comentaros que bueno, está diseñado para que tenga 6 preguntas, 2 relacionadas con la percepción del grupo, 2 relacionadas con la percepción propia y 2 con la asociación de atributos, y siempre en sentido positivo y negativo, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Esto, una vez que se haya respondido, pues vendrían los informes. No me voy a parar mucho aquí porque después Fabián nos los va a comentar un poquito más. Simplemente pues que la aplicación generaría el informe individual con esta parte de intervención, pues donde vienen ya algunas sugerencias. Y ya os digo, se genera uno por cada uno de los alumnos y otro para todo el grupo. Para los alumnos, ¿qué hay que hacer? Pues es súper sencillo. Lo único que tienen es que el profesor les va a dar un código que lo va a generar la propia aplicación, es decir, no tiene que pensárselo el profe ni nada. La aplicación genera un listado con los códigos, se lo pasa a los alumnos abren un navegador, introducen su código y llegan a su cuestionario. Y se van a encontrar pues, preguntas de este tipo. Pues, por ejemplo, adivina quién es el compañero o compañera que más ayuda a los demás en clase. La idea es que las preguntas estén en texto y también con pictos, para que todos puedan contestar con mayor facilidad. Y luego, una vez que tienen, esta sería la pregunta, y ellos lo que tienen que hacer es, en esta parte, pues estaría una lista con todos sus compañeros de clase, y lo único que tienen que hacer es elegir a uno e irlo arrastrando a esta columna que hay aquí. Puede elegir hasta 5, y este sería pues el más prioritario o al que le da más importancia, y hacia abajo. Los niños no tienen por qué contestar todas las preguntas, tampoco tienen por qué elegir siempre a 5 personas, pero bueno, tienen esa posibilidad. Y estas serían las preguntas en sentido positivo, y en sentido negativo pues también se va a incluir una caja de por qué, para que ellos puedan explicar, si quieren, la razón por la que han elegido a este alumno o a esta niño o niña o lo que sea. Bueno, ¿y qué tenemos? Porque yo estoy contando todo esto como si ya estuviese terminado, y del todo no está. Pero bueno, si veis
Los corazones verdes es lo que ya está, los corazones amarillos es lo que ya casi a un 80-90, y nos falta un poquito de los rojos. Tampoco están a cero, ¿vale? Básicamente, todo lo que es crear los cuestionarios, subirlos al servidor, bajarlos, todo eso está hecho. Nos queda un poquillo de la parte de cálculo de indicadores, o sea, procesar la información que tenemos y generar los informes. Eso es un poco lo que está más flojo, pero que bueno, yo espero que podamos terminar pronto. Y ahora mismo la aplicación está disponible en Linux, tenemos que adaptarla, que tampoco nos va a llevar mucho, para que se pueda ejecutar también en Windows, por si alguien no tiene ese sistema operativo. Eso es lo que tenemos. Y bueno, lo que nos falta, pues 2 o 3 meses más para completar la aplicación. Yo espero que a finales de enero ya la tengamos lista. Y sobre todo, y aquí esto es una invitación para todo el público presente, mucha realimentación. O sea, lo que necesitamos es que probéis la aplicación, que nos digáis si así va bien, si la facilidad de uso es la que tiene que ser, si le faltan funcionalidades y ver cómo va. Entonces, bueno, os quedan ahí pues nuestros correos y en cualquier caso siempre a través de la asociación TEAVI podéis contactar con ellos y en cuanto esté la aplicación lista os la haremos llegar, pero vamos, sin ningún problema y lo antes posible. Y bueno, con esto termino yo y ahora os cuentan la parte de intervención. Los antiguos ciclos de primaria, los antiguos ciclos, y luego 2 en secundaria, dividimos en secundaria, y luego bachillerato. Bueno, soy Fabián, soy profesor en este momento especialista en AL, en un centro público, y estuve 14 años con tutorías, 14 años de los que recuerdo buenos 2 años, en los que he tenido una experiencia pues de convivencia positiva, y que me ha hecho creer que la convivencia en las aulas es necesaria y hay que meterse, ¿vale? Hoy en día creo en esto y me gustaría, un poco mi objetivo de hoy es intentar convenceros, los que no estáis convencidos o los que ni siquiera lo habíais pensado, ¿no? Creo que es importante proteger determinados niños, es decir, evitar que exista el rechazo, que exista el aislamiento de niños, que exista la marginación. Es decir, yo soy un apasionado de la diversidad, es decir, me vuelco en esto porque, bueno, mi experiencia profesional siempre ha estado rodeado de niños diversos. Yo soy diverso, aunque quizás no se note porque soy adulto, me he desarrollado como pude, pero bueno, he llegado a ser como soy y muy orgulloso de ser así, ¿no? Pero bueno, esto hace que yo tenga esta necesidad, ¿no?, de apoyar a estas personas, de protegerlas. Y bueno, el proyecto ATOPA en este aspecto, pues para mí es algo grande.
tan grande lo hace esto, pues porque veis que los únicos que estamos aquí somos los que estamos trabajando en Atopa, es decir, somos 5 voluntarios, falta Pepe, que es el desarrollador de la aplicación, es decir, somos 5. Y llegar a estos, llevamos 3 años con esto, pues me parece que hace que el proyecto sea mucho más grande de lo que realmente es, ¿no? Tiene su valor como aplicación y como tal, pero también tiene un valor para mí personal, ¿no? Que seamos pocos y que hayamos sido capaces de llegar hasta aquí, ¿no? Otro objetivo que me gustaría, bueno, con vosotros es un poco haceros creer que la convivencia dentro de las aulas es posible y debemos incluirla, es decir, es una materia transversal y tenemos que trabajar esta competencia cívica y social que nos permite la ley, ¿no? Creo que todos los profes somos muy listos, tenemos mucho que aportar y somos capaces de crear realmente cosas súper interesantes en las clases, aunque parezca que no. Yo estoy convencido que sí, yo lo he hecho y animaros a introducir la convivencia, ¿vale? Yo pienso que la convivencia tiene que partir lógicamente desde infantil. Soy partidario de que la convivencia sea uno de los pilares más importantes de la educación infantil. Es donde empezamos nuestras primeras relaciones sociales importantes, ¿no? Donde nos podemos reconocer en un grupo, donde nos podemos desarrollar y positivamente o negativamente, es decir, ya empiezan a aparecer pues los niños con complicaciones en el ámbito familiar, pues lo vienen y lo traen al colegio con crisis, con enfados, con lloros, y los demás los señalan. Es decir, ya empieza a haber una historia que si no se trabaja, es decir, yo aprendí a sumar porque me han enseñado a sumar, pero no aprendí a gestionar mis emociones hasta hace poco porque no me han enseñado. Entonces, si no enseñamos a los niños ya desde pequeñitos a gestionar estas cosas, a ser empáticos, a ser solidarios, responsables con determinadas cosas del aula, si no les enseñamos a ser tolerantes, a ser respetuosos, es decir, creo que hay que partir desde la base para que ya en primaria sea más sencillo. Es cierto que enseñar a sumar a un niño de 3 años es una tontería, pero, a ver si me explico, yo podría enseñarle a sumar y seguramente aprendería pronto, ¿no? Pues lo mismo, si hay una edad para la empatía, para que las personas desarrollen este estado empático, si yo no lo trabajo hasta que le corresponde, pues lógicamente será más complicado, ¿no? Pues si empiezo ya desde los 3 años a trabajar la empatía, pues claro, en vez de esperar hasta los 8 o 9 años a ser una persona empática por naturaleza, seguramente pues adelantamos 3 años, es decir, creo que es importante, ¿no? A mí lo de la parte académica en la enseñanza me raya mucho y soy muy... Es decir, el afecto a los niños, la protección hacia los más débiles, me parece importantísimo. Me estoy enrollando un montón, perdón. Bueno, lo que hace grande este proyecto es precisamente lo que me ha tocado exponeros, ¿no? Y es la parte que proporciona es decir, después de pasar el test de sociométrico, pues creo que sepamos nosotros es la única, no sé cómo se dice, ¿Aplicación? la única aplicación que va a generar, es decir, os lo da todo hecho, os lo va a dar todo, os va a generar un informe general o global, un informe de grupo, en el que vais a tener unas gráficas para interpretar, si sabéis un poquito, yo creo que hay unas pequeñas, veréis enseguida que hay cosas que saltan a la vista o incluso me podéis ayudar vosotros, y luego si queréis profundizar, lógicamente, pues formaros o darle unas vueltas, pero bueno, en principio, al darte un informe ya hecho, pues la interpretación de gráfica es, pues, por si saltan cosas claras, bueno, lo vemos ahora juntos. Os enseñaría las configuraciones sociométricas, por ejemplo, pues poner Cris un momento.
no, es la anterior, dale la anterior. Dale para atrás, solo una. No, hola, se desconfiguró todo. Bueno, no importa. Volvemos a las gráficas. Las gráficas, la primera gráfica que estábamos viendo, esta responde a la pregunta 1. ¿Quiénes son los compañeros con los que te gustaría estar el año que viene en el aula, ¿no? No, deja, es igual, no importa. Es la penúltima, de todas formas es esta. Bueno, son configuraciones que se podrían dar, que algunos ejemplos, es decir, se podrían dar muchas otras, ¿no? Pero son situaciones que, bueno, que llamarían la atención. En las islas veis que son pequeños grupos aislados de 3, 4 niños que se escogen los unos a los otros a la pregunta positiva, con quién te gustaría estar en el recreo, por ejemplo. Pero en la pregunta de rechazo, es decir, con quién no quisieras estar en el recreo, se rechazan los unos a los otros. En este caso vemos que hay un grupo de niños, del otro lado un grupo de niñas. Habría que ver el tema de género, ¿no? El triángulo y parejas pasa lo mismo. Es decir, son más pequeños los grupos todavía, pero en la pregunta, ahí en la flecha azul que veis en la pareja de abajo, ahí indica una oposición de sentimientos. Es decir, hay un niño que escoge a un compañero y el otro lo rechaza, ¿vale? Esto podría ser pues una relación de dependencia negativa o de tiranía, ¿no? Entonces, bueno, pues vigilar un poquito estas cosas sería una alerta, ¿no? En el grupo, en el triángulo también veis que hay una oposición de sentimientos, uno se recoge, pero hay un rechazo entre dos, ¿vale? Pues habría que ver por qué, habría que analizarlo. En las estrellas hay un líder, hay un astro, hay una persona que, bueno, pues que recibe flechas de todo el grupo. Se eligen todos mutuamente, pero hay uno que es más importante que los demás. Podemos volver a la otra, que es la anterior a esta. Bien, bueno, pues veis ahí que la actividad de elecciones de los niños es bastante interesante, es decir, se escogen muchos niños, ¿no?, en las flechas azules. Eso significa que la cohesión del grupo no está del todo deteriorada, habría que después en el informe pues analizarlo, ¿no? Pero destaca ahí las 3 flechas, vamos a sacar la chica esta de arriba, de la que sale las flechas rojas, de Sandra, porque es el caso que vamos a ver más tarde. Vemos, este es el resultado, me cuesta explicarme a veces. Es el resultado de la pregunta, ¿quiénes son los que te gustaría estar el año que viene? Pero se superpone la segunda para reflejar, es decir, la segunda pregunta sería ¿con qué niños no te gustaría estar el año que viene? Se superponen para reflejar otra vez lo que os hablaba antes de oposición de sentimientos, es decir, esta niña ha escogido a las 3 chicas, pero a ella la han rechazado, ¿vale? Entonces, eso hace que haya pues una persona marginada. Podemos ver aquí en este caso de pregunta positiva las amistades a la hora de crear grupos de trabajo, saber quiénes, y bueno, a veces lo sabemos o no, porque llegamos nuevos a un colegio, no tenemos ni idea de qué sucede en este curso, y con esta herramienta lo vamos a saber. Y bueno, pues habrá que bueno, pues darle unas vueltas, ¿no? Darle un tiempo de reacción a lo que pensemos y cuando nos equivocamos a la hora de gestionar los grupos, pero bueno, esto nos va a facilitar mucho, nos va a adelantar mucho tiempo. La siguiente soy yo. Esta es la pregunta 2, que es la de con quién no te gustaría estar el año que viene en el aula. Vemos que, bueno, alguien lo ve claramente, ¿no? Bueno, no hay que controlar mucho esa ciclometría. Salta a la vista que Sandra está muy perjudicada, ¿no? Y no solo perjudicada por las flechas que recibe, sino que hay un grado de enemistad muy importante entre Sandra y Luis y menos importante entre Sandra y Carmen. ¿Veis que las flechas son más gordas en función de la elección, del momento de elección? Es decir, si te he escogido de primero vas a salir con una flecha más grande y si te he escogido de tercero pues una más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que entre Sandra y Luis hay un problema muy gordo, ¿vale? La siguiente sería un poco, ¿cómo se llama esto, Chris? Una pregunta para... de percepción positiva, ¿no? De percepción positiva, sí.
es que la que controla realmente de las sociometrías más gris. ¿Qué niños o niñas crees que te van a escoger para jugar en el patio, ¿no? O para... Veis que ahí lo que habría que ver, aparte de la configuración sociométrica de la gráfica, ver los niños que están aislados. En este caso, Sandra está bastante aislada. Tenemos el caso de Sofía, que también habría que tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, pues el resto, pues no sé, a ver, no nos vamos a parar porque no viene a cuento, ¿vale? Pero bueno, lo que destaca ahí, desde luego, son los niños aislados. Y a la pregunta, ¿qué niños crees que no te escogerán para estar juntos en el recreo? Pues lo mismo, aquí valoramos los alumnos que se creen rechazados, ¿vale? Todo esto son valoraciones. Luego, de verdad que el propio informe os va a dar todos estos datos. Es decir, si no os da la gana ni pasar por la interpretación de gráficas, os vais al informe de grupo que os genera la aplicación. Esto es nuestra apuesta más grande, ¿no? El ofrecer esta herramienta. Veis que ahí perdón, no sé esto. Ahí. La propuesta de intervención, veis que yo no lo veo. Las áreas que se van a trabajar son la educación emocional, que lo veremos en la página web, la educación en valores y el grupo y el aula. Bueno, aquí nos salta Sandra 2 veces, ¿vale? En habilidades sociales y autoconcepto y autoestima. Nos saltan estos niños, que bueno, no los vimos, pero habría algún problema en alguna de las preguntas. Y bueno, y nos van saliendo de forma general qué problemas tenemos en nuestra aula, ¿vale? Una vez que nos ha dado el informe de grupo y la propuesta de intervención, pasaríamos ya a ver los informes individuales. Lógicamente hemos cogido el de Sandra, pues nos parece que es el más destacado, ¿no? En la posición sociométrica que veis aquí nos da un rechazo total, ¿vale? La aplicación ya nos dice que posición sociométrica pues podría estar, el rechazo total, un astro, un líder, una eminencia gris, ¿vale? Que sería un poco la eminencia gris, que es la persona tóxica, ¿no? De una relación, ¿no? Bueno, y os saldría aquí, por lo tanto, la posición sociométrica. Sí, ¿no? No me equivoco, ¿no? ¿Sí? ¿Puedes apretar ahí? No, en el enlace. Aquí nosotros establecimos no en la posición sociométrica. Establecimos, no voy a ser capaz de leer desde aquí. Establecimos, bueno, unas causas que pueden provocar rechazo. Yo de verdad que estoy dolido. Yo entro mucho en las aulas, ¿no? Y a veces saco niños. Y estoy muy dolido de ver niños sufriendo. Y a veces ni pensamos el porqué. Es decir, van a ser niños molestos, van a ser niños que estorban a los compañeros. Y a veces los profesores ni nos preguntamos por qué, ¿no? Yo sí, porque ya os digo que soy un apasionado de estas cosas, ¿no? Pero alguna vez me tengo llevado niños y les pregunto, bueno, ¿y tú con quién vives y tal? Bueno, yo con el abuelo, con la abuela, con mi madre y tal. ¿Y tu padre? Y dice, no lo conozco. Y joder, algo tiene que pasar con esta niña, ¿no? Puede ser, tendrá dificultades del aprendizaje, tendrá cosas, algo va a tener. O mira, ¿con quién vives? Ah, no sé qué. ¿Y tu padre? No, pues mi padre lo echó mi madre de casa porque daba puñetazos en las paredes. No sé qué. Algo pasa ahí, seguro. Y luego lo que no cuentan los pequeños, es decir, que no son capaces ni siquiera de pensar que les molesta, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante esta parte, el saber el por qué. Pues, lógicamente, si tenemos un niño con diversidad funcional, lo vamos a ver o va a tener su diagnóstico y, por lo tanto, no tenemos nada que pensar, ¿no? Pero sí que en el entorno familiar no pasa nada. Si hay problemas en el entorno familiar, si hay problemas socioeconómicos, hay que ver en qué zonas estamos viviendo. Si hay un montón de niños, yo estoy en un cole, de verdad que hay por lo menos 5 niños con problemas de identidad de género. 5.
te preguntas, nunca lo había visto, y bueno, en este cole, ¿por qué? Bueno, pues hay esta temática en el centro y bueno, me preocupa, lógicamente, me preocupa. Tenemos que poner ahí, yo es que no veo. No, con gafas tampoco. Bueno, lo podéis ver en la guía, ¿vale? Tenemos la guía y son causas que nosotros hemos propuesto. Seguramente se nos pasen muchas, es decir, tenemos niños con disfemias, con obesidad, con gafas, es decir, niños probablemente objetos de ser en algún momento acosados, marginados o señalados de alguna manera, ¿no? No sé si me enrollo mucho, ¿no? ¿Os vale así? Bien, pasaríamos por tanto a la propuesta de intervención del informe individual. Veis que en el caso de Sandra, pues tenemos que trabajar el rechazo y la tolerancia, el autoconcepto, la autoestima, la resolución de conflictos, la empatía, las habilidades sociales y nada menos. Es decir, hay un trabajo muy grande, ¿vale? Insisto, todas estas actividades que vais a ver ahora son aplicables y llevables al aula y se puede hacer en un montón de asignaturas o materias. Se puede hacer en educación física, en valores, se puede hacer en lengua, en galego, en ciencias, es decir, se puede. Yo lo he hecho y os lo digo y ha sido fantástico. Vamos a respeto y tolerancia. Bueno, nos vamos a la página web creada por Ricardo, que también es un curro muy grande y voluntario, ¿vale? Yo creo que tiene su mérito también. Y nos iríamos a intervención. Aquí veis que hemos separado pues la intervención en 3 apartados: infantil, primaria y secundaria. Al principio quería comentar, a mí me gustaría que esta aplicación no existiera. Es decir, esta aplicación, si existe hoy en día, es un poco para reparar lo que está mal hecho, ¿vale? Pero a mí me encantaría que en el futuro no tuviésemos que medir cómo están nuestras aulas, es decir, que realmente sepamos que con lo que estamos haciendo desde el principio el resultado va a ser correcto, ¿vale? Iríamos a primaria. Bueno, lo hemos dividido, creemos que la convivencia engloba estos 3 aspectos y molesta este ruido. Educación emocional, educación valores y grupo de aula. En educación emocional, bueno, la hemos dividido en autoconcepto y autoestima, autorregulación. En autorregulación incluimos un montón de dinámicas de mindfulness, de relajación. En habilidades sociales, hemos incluido actividades relacionadas con la asertividad, con el reconocimiento de las emociones y con los protocolos sociales del discurso. Empatía y resolución de conflictos. En educación en valores, arriba. Bueno, está dividida en interculturalidad por el tema por este tema. Respeto y tolerancia, esto es un apartado muy amplio, es decir, hemos incluido aquí toda la diversidad en general. Entonces, bueno, pues que quizás a la larga tendremos que clasificar y ordenar un poquito todo, porque ahora hay, pues no sé, en vídeos, puedes entrar en vídeos, por ejemplo, de respeto y tolerancia, que es una de las cosas que tendríamos que trabajar con Sandra. Bueno, hemos ya un poco diferenciado discapacidad física. Veía el siguiente, puedes bajar el monitor. Prejuicios sociales, de respeto y tolerancia, simplemente. De igualdad de género, TEA. Bueno, hemos
hay un montón y quisiéramos que hubiese mucho más material que este, ¿no? Y ahí yo creo que en esta zona tendremos que un poquito organizarlo por diversidad, ¿no? Volvemos para atrás y nos queda el grupo y aula. Ahí un poco el tema de cohesión del grupo, bueno, pues actividades para generar una cohesión adecuada en el grupo. Gestión de aula, un poco aquí incluimos, por ejemplo, en publicaciones todas las guías de estrategias para llevar a cabo en... Gestión de aula, decía que ahí están un montón en las publicaciones, un montón de libros como estrategias o guías de actuación dentro de las aulas. En publicaciones, sí. Pues estrategias, bueno, tenéis la estrategia de inclusión educativa, tengo que reconocer y decirlo aquí, que está hecho por Cris Chavo. Bueno, con niños con TDAH, bueno, ahí tenéis un montón de cosas. Y luego, el último, trabajo colaborativo y cooperativo también. ¿Algo más? No, es que no... Bueno, tengo... ¿Ven? Sí, aquí os voy a mostrar una actividad que es una publicación en Respeto y Tolerancia, que es la aportación de una compañera mía del centro. Bueno, no nos regala su libro, pero sí que nos regala la posibilidad de acceder ahí. Y con esto quiero decir que estáis invitados a participar con nosotros. Es decir, este proyecto no solo es nuestro, sino que es vuestro también, de todas las personas a quienes se lo comuniquéis y que puedan aportar. Desde luego en materiales creo que tenemos cerca de 1000 actividades seleccionadas. Las he seleccionado yo, muchas, y Cris algunas, otra chica también, pero sobre todo yo. Y es un chollo que os he ahorrado a vosotros, ¿vale? Me gustaría en ese aspecto que pudieseis aportar, es decir, yo sé que todos los profes tenemos actividades que pueden ser incluibles aquí, inclusives, perdón, y nos encantaría que lo hicierais. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues creo que en la página web, ¿no? Aquí en esta página, pues nos aportáis el enlace, o sea, si tenéis... Sí, perfecto. Gracias. Nos podéis aportar pues un enlace y nosotros pues le añadimos de muy buen gusto al programa de intervención. No sé si estáis cansados o no. Sí. ¿Perdón? No haces todas las actividades. Tú eres el encargado, como responsable de la intervención, de seleccionar lo que crees. Es que hay muchos apartados. Por ejemplo, con Sandra, que el otro día buscaba si alguna actividad, hay sitios donde no hay para 10 años. Entonces, bueno, pues necesitamos reponer, ¿no? Pero tú seleccionas la actividad y la puedes modificar o la puedes incorporar tal y como está. Es decir, pero bueno, lo que explicaba Cris o Mónica, sí, vale. Sí, que lo vais a hacer vosotros. Es decir, para los orientadores es una herramienta muy sencilla. Yo pasé un prototipo que tuvimos en un aula y me llevó una sesión. Me llevé 2 veces un grupo porque no había suficientes ordenadores, 7 niños y otras 7. Y bueno, en una sesión se hace. Y luego es que al momento tendremos el informe y te vas para casa, lo echas un vistazo en casa y programas una intervención.
la programas, o sea, la puedes incluir en tu programación, es decir, desde el primer día de curso prácticamente, ¿no? Bueno, en el primer mes, en el mes de septiembre, te puedes pasar si no conoces al grupo, pasas la aplicación y es que te llevas un informe gratis, ¿no? Con cosas destacables. Luego, cuando conozcas a los niños, igual te das cuenta, y es cuando realmente ahí sí que nos gustaría, ¿no?, que vuestra intervención sea importante en ese aspecto, es decir, oye, mira, he trabajado esto, aquí no pasa nada. Fabián, analiza, sí, perdón. Bueno, yo igual, como lo veo también un poco más desde fuera, creo que no les estás contestando exactamente a lo que te preguntan. No sé si Chris quiere intervenir, porque tú dices, una vez que se mete en el app, ¿no?, y te da unos resultados, te da la fórmula a qué material tienes que ir para de ahí extraer. Yo creo que Chris puede aclararlo un poquito mejor. Sí, a ver, la sociometría que utiliza esta aplicación no es compleja, pero sí muy densa. Podéis verla en la guía donde pone el icono proyecto. Hay una guía de 90 páginas donde está explicado exactamente lo que va a hacer la aplicación. Lo que hace la aplicación es dar unos resultados sociométricos, combina esas variables sociométricas con sociometría, o sea, no nos hemos inventado esta metodología, es de la de Moreno. Y lo que hace, nosotros tenemos un anexo 2, que es un cuadro, que sí que nos gustaría mucho que lo vierais y que lo valorarais y que lo contrastarais, que es un cuadro donde, dependiendo de las variables sociométricas que salgan mal, nosotros las combinamos y hacemos una propuesta. Por ejemplo, si hay una chica que cree que no la escoge nadie y acierta, esa niña tiene un problema de rechazo. Pero si hay una niña que no la escoge nadie y no acierta, las variables salen, creemos que tiene un problema de autoestima. Ese cruce, en la guía del proyecto, en el anexo 2, en la última hoja de la guía, hay un cuadro donde es como una guía de qué proponemos. Lo que sale en los informes, esa propuesta que dice Sandra, trabajar la empatía, viene de ahí. Esa es la justificación. Si vosotros, cuando trabajéis con esto, veis que, oye, pues a mí cuando me da estos problemas no estoy resolviendo, cuando me sale esta intervención que me proponen, no estoy resolviendo el problema que tengo, pues eso sería una cosa que nos gustaría que nos dijerais o que aportarais para ir mejorándolo. Esto es un trabajo colaborativo, altruista, gratuito, que va a ser gratis para los coles, pero si no hay quien trabaje o quien colabore, se muere. Al final, bueno, pues es como todo, ¿no? Entonces, pues yo os animo a que vayáis a ese anexo, que es complejo, pero no es complejo, es denso. Pero es muy interesante, es la llave entre la aplicación y la intervención. No sé si te contesté. Sí. ¿Quieres comentarles la experiencia del aula? Os pongo un poco un vídeo introductorio. Y en el vídeo es tal cual lo que he sentido, ¿no?, y lo que he vivido. Este vídeo lo presenté en un concurso nacional, sin resultado, pero bueno, me creía en ello, ¿no? Amigos capitanes, he encontrado un tesoro y quiero compartirlo con todos vosotros. ¿Recordáis aquellas charlas que teníamos en la posada durante largas noches con aquel oficial que decía haber visto sirenas y que nos contaba cómo debíamos educar a nuestras tripulaciones para que las oyesen? Aquellos pensamientos nos hacían vibrar, pero nos atemorizaba la locura del mar entre tanta confusión. Este año he embarcado en mi navío una tripulación muy especial. Ninguno de mis grumetes pasa de los 11 años. Llevamos ya 7 meses navegando juntos y cada mañana que me levanto, desde el primer día, ahí están, esperando a su capitán, esperando las instrucciones. Ponen todas las ganas y la ilusión para que nuestro barco navegue hacia el rumbo que nos llevará a aquella isla donde se esconde el gran tesoro que les he prometido.
piratas. Pero non uns piratas calquera. Somos os piratas de Quinto. Díxenos, imos embarcar. Fixemos unhas bandeiras e colocámonos nos 3 barcos. Era diferente. Tamén, según o que aportemos no barco, nos ascende. Eu entro todos os días no blog para repasar as cousas que non sei. Debatir está moi guai, aprender de forma divertida. Eu creo que o fixemos moi ben. Todos traballamos en equipo. Mi tía, por suposto, leiro moi ben. Xa os nenos gostoulle moito. Ao principio parecía complicado. Aprendimos a facer poesía de piratas coas curiosidades de cada un. Aprendemos un mundo. A falar galego, escribir galego, respetar os turnos, debatir, saber as opinións dos demais, o que pasa no mundo. E tamén a confiar nos demais. Bueno, esto me genera cierta emoción. Esto hace de este curso pues 4 años o 5 años. Con este grupo estuve 2 años. De repente, no entiendes por qué, todavía no estamos con el tema de la topa, no entiendes por qué, pero te va de maravilla. O sea, te planteas una historia y dices, bueno, voy a decorar mi clase como de piratas y tal. Y de repente cada vez te lleva más lejos, ¿no? He hecho cosas maravillosas con estos niños y ellos han hecho cosas maravillosas conmigo y han hecho cosas maravillosas entre ellos. Es decir, se estableció un estado de confianza mutuo y propio que bueno, hizo que esto avanzara, ¿no? Me he permitido, pues, por ejemplo, quitar una niña de PT que llevaba desde primero de educación primaria hasta cuarto y yo la cogí en quinto y dije, no, prefiero que no salga. Esta niña se hizo un pequeño trabajo, no voy a decir voluntario, es decir, bueno, intuitivo, ¿no?, con ella. Y en cuestión de 2 meses creía en ella. Es decir, como tutor me daba igual que tuviese un 3, es decir, le ponía un 5, le ponía un 6. La motivaba, ¿no? Y esta niña hoy en día, es decir, está en la ESO y bueno, pues suspende algunas matemáticas porque siempre le costó, pero salió adelante y antes estaba como fundida. Y salía a PT y estaba mal y se sentía diferente y ese año recobró un poco la confianza, ¿no? Tenía un niño también con, bueno, características un poco de niño con Asperger. He trabajado, ya os digo, no es voluntariamente, sí, soy una persona bastante intuitiva, ¿no? Entonces, donde está el problema, pues intuitivamente intervengo y al final este niño progresó un montón, y no solo este niño, sino la relación de sus compañeros con él, es decir, todo cambió, ¿no? Con estos niños llevé adelante este proyecto, paralizamos, por ejemplo, el colegio un día, es decir, ellos han desarrollado unos escritos, me puse de acuerdo con todos los compañeros del cole y veis que cuando salen al abordaje, es decir, ellos abordaron el colegio entero. Ellos no sabían que yo había organizado esto, hablado con los profesores, pero su sensación es de rebeldía hacia el cole, pero queremos enseñar lo que tenemos, que es estos escritos que hemos hecho a lo largo de este tiempo, y en todas las aulas estaban estos niños leyendo. Bueno, cosas maravillosas, de verdad. Al año siguiente hice otro proyecto de tribus y exactamente lo mismo, es decir, seguimos avanzando y os aseguro que lo que es el aprendizaje es distinto, es decir, ellos están motivados, ellos desean aprender, como decía, es decir, están esperando, profe, ¿qué hacemos hoy? Lo desean y entonces disfruta realmente. Son los 2 años más felices a nivel educativo que he tenido. Entonces el tercer año me he planteado lo mismo, dije, bueno, cojo un curso nuevo, me vienen unos niños de quinto y venga, me voy a inventar otra historia y invento un proyecto de científicos y de repente me doy cuenta que no funciona. Y es imposible. Es decir, la primera tarea que hacíamos en estas clases era en grupo, pues pintar y decorar las clases. Esto fue imposible. Entonces, realmente es cuando te das cuenta que la convivencia es fundamental, ¿vale? La cohesión que había en este grupo era tremenda y la cohesión que tenía en el nuevo grupo era horrible. Es que había un desfase entre una cosa y la otra que me impidió desarrollar este proyecto. Lógicamente, trabajé mucho a nivel de reestructuración de la cohesión y tal,
me dio mucho chollo, pero acabé hasta aquí. Es decir, ya vuelves a lo académico porque es que no estás motivado. Y sin motivación ellos no sienten que no estás motivado y es un coñazo. Realmente educar así es un coñazo. Y de la otra manera, bueno, pues es un disfrute. Y yo de verdad que os animo a, pues no sé, a animar vuestras compañías de infantil para que los cursos que os vayan a venir sean maravillosos, ¿no? Yo no sé por qué había esta cohesión en este grupo, pero de verdad, para mí fue fantástico. Y creo que ya me llega. Nada, pues por nuestra parte os invitamos si tenéis alguna pregunta, aunque ya se ha interaccionado a medida que se explicaba un poco el proyecto. Pero vamos, daros las gracias y insistir en que, bueno, que deis vida a este proyecto. Y nada, gracias. Infantil, pensamos que os rapaces de infantil non son capaces de responder aos test sociométricos. Son nenos moi pequenos que todavía non teñen as relacións sociais moi desarrolladas e pensamos que os valores que van dar non van ser interesantes. Ademais, en infantil se traballa moi ben o tema dos grupos, das relacións entre eles. Bueno, non sei se coñeces así o traballo infantil, supoño que sí, porque aquí hai moitos docentes ou estudiantes. E infantil eu creo que é unha maravilla, é como o paraíso. Sí, tamén penso eso. Os nenos son moi sensibles e cando son pequenos hai moitas barreras que logo van collendo, moitos estigmas que van collendo co que ven na tele, co que ven cos compañeiros, que non hai infantil. Pensamos que a sociometría non é interesante. A intervención sí, pero a sociometría como medida, como instrumento de medida, creemos que non. Pero bueno. Sí, vamos, con bombo e platillo estamos desexando acabala, pero é difícil porque é un instrumento complexo, non están facendo na Escola de Telecomunicacións de Vigo, que non é unha broma. Temos. Sí, por favor. Sí, teñen un Twitter e @atopa19, pode ser? Sí. E os podedes seguir e aí supoño que vos enteraredes. E a web xa está, que non sei se está accesible xa. A web xa está, co cal na propia web podedes ir vendo os seus avances. En la propia web estará accesible la aplicación también en cuanto podamos. Tamén temos un Facebook da asociación TEAVI. TEAVI é unha asociación de trastornos de espectro autismo de pais e nais. Tamén publicamos cousas, un blog de educación que se chama TEAVI Educación, blogspot.com, que temos moitos materiais de temas de TEA xa. Isto xa trasciende o TEA porque é normal, porque non te podes quedar no TEA cando estás falando de convivencia. Pero bueno, aí publicamos as cousas no Twitter. Intentamos, pero é complicado. Somos analógicos. Sí, pero bueno, eso en la web, en cuanto esté la aplicación, estará en la web también. Sí. Na web hai 3 iconos, non sei se sai por aquí. Aquí vai estar, e agora pois nada, pon que estará disponible próximamente, esperamos en el próximo. Aquí teas os materiais que nos gustaría, pois hai que irlos cambiando porque haberá cousas que se quedarán obsoletas, outras que, bueno, pues nos gustaría. Os materiais non son nosos, non os temos aquí. A maior parte deles son enlaces ás páxinas dos autores. Entón, pois, se coñecedes algo,
isto é un traballo colaborativo, non pretendemos ter aquí acumular o coñecemento. Queremos enlazar e que se faga pois eso, a filosofía e a orixe que ten este proxecto, que sea algo de todos e que podedes tener. E aquí nesta outra é onde podedes ver a guía e descargala, pois se queredes profundizar un pouco máis no que hai. E abaixo é onde están con participa, aquí non se ve moi ben, con participa aquí, cando me deixe, e tedes os correos web, pois, bueno, os correos por se nos queredes pois mandar as cousas, pois eso. Nos encantados, quen quera participar, unha vez máis, somos poucos, precisamos xente. Bueno, non sei se algo máis, inquietudes, cansancio. Ganas de marchar, a ver as luces de Abel, decide a verdade, e marchar todos correndo. Bueno, pois así. Vale, moitas gracias a todos.